Bueno, y estamos ya de regreso. La encuesta CEP de agosto reveló que la aprobación a la gestión de Michelle Bachelet cayó a un 22%, su peor resultado desde que llegó a la moneda por primera vez en el año 2006. Queremos seguir analizando las cifras del sondeo y para eso nos acompaña el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Miller. Gracias por acompañarnos, Gonzalo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Está mal el GC, sí. Yo no soy decano, soy profesor solamente de la mira, facultad. como te... No soy mi decano, le mando claro, saludos. le mandaba saludos en todo caso. Bien, pues ese reparo. La pregunta de inmediato es, bueno, ¿cómo interpretamos las cifras de la encuesta CEP, que de verdad entregan malísimos resultados para el gobierno? Yo creo que un duro golpe para el gobierno. O sea, una vez más estamos viendo cifras. Recordemos la última encuesta CEP, que es de mayo. Es de abril, pero se dio a conocer los primeros días de mayo, ¿no es cierto? Como esta que es de agosto, se va a conocer ahora en septiembre. Era una mala encuesta y el gobierno reaccionó a esa mala encuesta diciendo que asumían que había un problema en el gobierno y realizó un cambio de gabinete, se habló de un segundo tiempo, hubo un cónclave. Vimos una serie de actos que trataban de, como decir, hay una nueva etapa, un nuevo ciclo. Lo que vemos 4 meses después es de que la evaluación cae aún más, pasa de 29 a 22. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo reacciona el gobierno frente a esta nueva cifra, que es aún peor que la anterior y que lo que sigue demostrando es que quizá error tras error, lo que ha ido construyendo el gobierno más que adhesión es rechazo? ¿Cómo nos explicamos eso? Si es que hubo en la medición anterior este esfuerzo del cambio de todo el comité político, toda esta gente cercana a la presidenta Bachelet, fueron todos removidos, se acuñó este segundo tiempo el gobierno de Bachelet, este cónclave, donde al parecer se tomaba un rumbo distinto en las reformas del gobierno. Bueno, este realismo sin renuncia, ¿también habrá impactado negativamente esta cifra? Yo creo que hay una sensación de desafección con el gobierno en sectores distintos. Porque cuando ya la desafección supera el 60%, dice, no son todos iguales las personas que están ahí. Hay algunos que están descontentos de la manera como el gobierno está gobernando, de la gestión que tiene. Hay una oposición social mayoritaria a la reforma. También cuando uno mira por sectores políticos, dentro del mundo la izquierda y la centroizquierda se reparte casi 50 y 50, 43, 45 me parece que era la cifra, entre aprobación y rechazo. También hay malestar ahí en cómo se está gobernando. Yo creo que por eso cuando hablamos ahora de una reacción del gobierno, lo que se espera, uno dice, ¿qué le dice la ciudadanía en esta encuesta? Delincuencia, número 1, por lejos la preocupación más importante de los chilenos. 84% de los chilenos dice, tengo temor a que yo o alguien de mi familia se vea expuesto a un violento, o a un asalto violento o un robo con violencia. Entonces dice, bueno, ¿de qué manera reacciona el gobierno? ¿Dónde está la agenda que busca poner y reaccionar frente al tema de la delincuencia? ¿Dónde está la responsabilidad de aquellos que conducen estas áreas dentro del gobierno? No solo delincuencia, salud. Así uno va repasando. La propia presidencia la presidenta Bachelet hizo una mención a una nueva agenda social. Un guiño de decirle, bueno, hay algunos aspectos de la gestión de gobierno que no están funcionando y que impactan la calidad de vida de las personas. Otra de las preocupaciones principales veíamos en esta encuesta, el empleo. El temor a perder el empleo. Ya se instaló como un tema relevante entre todos los chilenos y decimos, bueno, también, ¿dónde hay una agenda que tiene un correlato? ¿Cuál es el problema? Hay un gobierno que ha insistido mucho en el cumplimiento de su programa, por el cual fue elegido, y sacar adelante ciertas reformas, que también han tenido sus propios problemas, pero ha dejado de lado quizás esta nueva agenda más social que tiene que ver con seguridad ciudadana, con empleo, ¿no es cierto?, con salud, y no ha sabido, por decirlo así, masticar chicle y caminar al mismo tiempo. O sea, sacar adelante la reforma. Uno escucha las palabras del ministro Izaguirre y dice, esa autocrítica que, bueno, quizás fuimos muy ambiciosos. Estábamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo y finalmente ninguna de ellas la logramos hacer bien o la ciudadanía percibe que impactan positivamente en su vida. Entonces vamos al origen y este programa de gobierno, el cual logró alinear desde la democracia cristiana al Partido Comunista para sacar adelante a el nuevo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, contando que ella venía con un importantísimo capital político, pero en su figura. Y por lo tanto todos estos partidos que se alinean detrás de un programa de gobierno y que parecía imperativo poder sacar adelante más allá de lo que reclama la ciudadanía, que tal vez no siempre están en sintonía con lo que dice este programa de gobierno. ¿Qué pasó ahí? Bueno, va a haber una tensión, porque obviamente que fueron elegidos, construyeron, uno se explica, hay una paradoja aquí. Hace solo 18 meses
la presidenta Bachelet fue elegida con la mayoría más aplastante que hemos conocido, 62% de los votos, y además con unas mayorías legislativas importantes. Y todo eso se desvaneció en 18 meses. Entonces dice, bueno, parte del mea culpa, que es algo que se escucha mucho en el gobierno, autocríticas, mea culpa, tienen que ver con qué pasó en estos 18 meses, tanto en la forma como en el fondo. Yo creo que hay problemas en ambos sentidos. En la forma, apareció un gobierno muy soberbio. Quizá el triunfo, más que humildad, le trajo soberbia al gobierno. ¿Eso tiene que ver también con quienes rodearon en este llamado primer tiempo del gobierno de la presidenta Bachelet? Bueno, sí, se simbolizó mucho. Uno viene, la caída más significativa es la de Rodrigo Peñailillo. Claro. El ministro Arena también fue parte de ese rostro como más duro de un gobierno que se estaba buscando imponer, más que convencer, más que de alguna manera convocar. Pero ahora cuando vemos que ese fue un daño que se le hizo, porque recordemos, esta caída es sostenida desde noviembre del año pasado. Y dice, bueno, el caso Cabal también golpea... Está ahí en febrero. También golpea a la presidenta, sobre todo en sus atributos más blandos. Es duro, yo creo, que para una figura como Bachelet, que siempre fue un fenómeno político que tuvo un capital muy, muy relevante en estar sintonizada con la mayoría de los ciudadanos. Yo creo que esa pérdida un poco de que un gobierno que perdió el sentido común o esa conexión con la ciudadanía la ha golpeado también a ella a través no solo del caso Cabal, sino que también de la reforma, cuando una gran mayoría de los chilenos la encuentra hoy día lejana, una figura lejana. Cuando ella fue la política por lejos más cercana a los intereses de las personas. Entonces, yo creo que también ella misma debe estar buscando respuestas, ¿no es cierto? Decirle, bueno, ¿qué me pasó? ¿Qué le pasó a mi gobierno? Y lo que muchos esperamos es que decirle, bueno, la reacción sea a un cambio, es decir, no seguir haciendo lo mismo. Yo creo que ya en estos 4 meses hemos visto que si sigue haciendo lo mismo, lo que va a cosechar es más rechazo y no una mejora en la aprobación. Gonzalo, pero respecto a lo mismo, claro, antes de este gran cambio de timón, que lo tuvimos con este cambio de gabinete, donde ella removió a todo su equipo político cercano, inclusive algo que no habíamos visto desde el retorno a la democracia, que era sacar a un ministro de Hacienda, digamos. Entonces, si es que un segundo cambio no va a ser de alguna manera también poco creíble, porque ya tuvimos un cambio importante. Sí. Y no entregó los resultados esperados. No, siguió cayendo la aprobación, pero yo creo que la conducción política del gobierno ha mejorado un poco. Y eso se lo atribuimos a la llegada básicamente de Jorge Burgos. Le ha dado un espíritu, un manejo distinto, una credibilidad distinta. También él salió bastante bien evaluado en la encuesta CEP para el duro momento que están viendo los políticos. ¿Y qué pasa, mira, con el liderazgo de la presidenta? Lo conversábamos antes fuera de micrófono, porque vivimos en un país tremendamente presidencialista, pero la figura de la presidenta no ha estado en la primera línea de los temas. Recuerdo el conflicto de los camioneros, bueno, por supuesto el ministro del Interior haciéndose cargo y la presidenta en una agenda aparte, sin en ese día tener declaraciones públicas. Por lo tanto, la presidenta parece lejana de los problemas día a día, el caso Cabal, cuánto tardó la presidenta en referirse a un tema que la afectaba directamente a ella. Estábamos hablando de la dirección sociocultural de la presidencia, pero estábamos hablando de su hijo también. Yo creo que esta como sensación de ausencia de la presidenta le juega muy en contra. Porque hoy día, a diferencia quizá que fue una estrategia exitosa en otros momentos de su primer gobierno, en que las cosas andaban bien, obviamente que ella podía elegir en qué momento intervenir e ir marcando, pero ella guiaba ese relato. El primer gobierno, uno dice, había un relato sobre la protección social y ella era la mejor intérprete de ese relato. Entonces uno le pregunta hoy día, ¿cuál es el relato hoy día del gobierno? El de la reforma, ella habla muy poco de la reforma, interviene muy poco, no interviene en los momentos más difíciles, no interviene en las crisis. Y hoy día lo que se está demandando es mayor liderazgo para enfrentar los problemas. Hoy día el sistema político está enfrentando una crisis, el sistema, de alguna manera, la economía también está enfrentando problemas y lo que se echa de menos es esa capacidad de liderazgo que también se la cobran los chilenos en la encuesta. Cuando uno mira los atributos de ser capaz de enfrentar crisis o de tener el liderazgo suficiente y de credibilidad, aparecen como atributos muy menores, muy disminuidos en el caso de la presidenta. Yo creo que debería ser un minuto para reflexión para ella, de decir, bueno, aquí ya llevo casi la mitad de mi periodo jugado, yo sí creo que hay espacio para un segundo cambio de gabinete, debiera ser lo natural para un gobierno que está mal evaluado. Ahora uno esperaría que hubiera una consecuencia en el gabinete más social, en los ministerios sociales, ministros capaces de desempeñar su labor con cercanía con la ciudadanía, en conexión con sus problemas. Yo creo que ahí debiera haber una apuesta del gobierno de volver a salir
adelante, ya no solo anclado en este programa que parece que ya tiene cada vez menos partidarios, sino que en los problemas que realmente están enfrentando los chilenos en esta nueva agenda que han puesto los propios ciudadanos como prioridad. El análisis está interesante. Me queda poco tiempo, pero también te quiero preguntar por otras figuras, como las que empiezan a manejar y proyectar su capital político. Estoy hablando de Marco Enríquez Ominami, que pese a las vinculaciones que ha tenido con el eventual financiamiento irregular de la política, aparece como el político mejor evaluado. Isabel Allende también alcanza el 41%. Ricardo Lagos Escobar, que ha tenido apariciones públicas también con un 41%. ¿Cómo evaluamos también a las figuras que empiezan a ganar su terreno? Nos hemos ido acostumbrando a que los mejor evaluados en realidad no superan ni por cerca el 50%. ¿Ah? Claro. Nos hemos acostumbrando a decir, voy primero, pero en un pelotón muy compacto, o sea, entre el primero y el quinto me parece no hay más de 4 puntos de diferencia. No es casualidad que los que aparecen mencionados son aquellos que hicieron una apuesta por marcar presencia mediática. 4 de 5 son candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales y estuvieron muy activos en el mes de agosto, y eso también se refleja en el estudio. Pero yo creo que aquí, cuando estamos hablando de esa ausencia de liderazgo, decir los chilenos, dicen, bueno, si el gobierno no mejora, yo tengo que encontrar solución a mis problemas, y empiezan a mirar al gobierno que viene. Uno dice, pero ¿cómo? Llevamos solo 18 meses, faltan más de 2 años para la próxima elección presidencial. Pero ya la mirada de los chilenos empieza a decir, bueno, el poder se empieza a trasladar desde este gobierno, mientras no logre dar respuesta a los problemas, hacia lo que va a ser el próximo gobierno. Y empiezan a mirar qué figuras pudieran liderarlo. Alejada de los partidos políticos, porque los partidos políticos alcanzan un nivel de aprobación bajísimo. Sí, pero casualmente las figuras que aparecen como mejor evaluadas casi todas pertenecen a partidos políticos. Yo creo que aquí hay que hacer la diferencia, es decir, las personas saben que van a ser los partidos y la política la que le va a dar solución a sus problemas. Lo que sí, el malestar está en que no han sido capaces de hacerlo. Yo creo que hay una demanda todavía institucional. Yo no veo espacio mucho para una respuesta extra institucional o un populismo. Si uno mira que los mejor evaluados tienden a ser de nuevo personas que tienen una trayectoria política en general bastante consolidada, son creíbles. De hecho hay 2 de ellos que son expresidentes de la República, como Ricardo Lagos y como el propio Sebastián Piñera. Lo que sí puede ser complicado para el gobierno de no levantar cabeza rápidamente es que van a empezar a copar nuevamente el espacio estas personas que son candidatos presidenciales. ¿Y qué espacio van a copar? ¿El que busca la continuidad de este gobierno o el que se hace cargo de las críticas que está enfrentando? Cuando uno dice, cuando más del 60% es crítico y solo el 22% está a favor, lo más probable es que veamos a un Ricardo Lagos con un discurso crítico, a un Marco Enríquez Ominami con un discurso crítico, y obviamente que a Sebastián Piñera también con un discurso crítico, como lo ha hecho estos días respecto del gobierno. Una posición aún más incómoda para la presidenta, que ya dentro de los que se esperaría fueran sus aliados, empieza a dominar un discurso de crítica hacia el gobierno y no de apoyo. Porque empiezan a correr por sus propios intereses. Digamos. Sí, porque recordemos, el próximo ciclo electoral está a la vuelta de la esquina. Claro. Parte del 2016 y se cierra con la elección presidencial del 2017. Entonces, los partidos están nerviosos, ven de que hay un minuto en que los costos políticos hoy día los está pagando el gobierno y especialmente la presidenta. Lo más duro le toca a ella, como quien se espera lidera el gobierno. Pero hay un minuto en que se acercan las elecciones y esos costos pueden ser traspasados también a los partidos y a su proyección. Y eso empieza a generar cierto nerviosismo en el oficialismo, y vemos cómo ya el gobierno en la tramitación de sus proyectos se ve que los parlamentarios del propio oficialismo votan distinto o se abstienen o no apoyan sus mociones. Yo sé que no me queda tiempo, pero el caso Penta, el caso Cabal, ¿cierto? El caso SQM, bueno, abre una arista insospechada del financiamiento irregular de la política desde el mundo privado. Estamos hablando no de los aportes reservados, estamos hablando del financiamiento irregular, el ilegal de la política en comisión de por medio, y eso es lo que uno ve que está golpeando a todo el sistema político y de alguna manera es parte de ese malestar, ¿no es cierto? Yo creo que pero hay que ponerle el pelo acelerador a proyectos, por ejemplo, los que han emanado de la Comisión Engel, que parecía ahí la solución. A mí, yo lamento que se puso mucha fe en esa agenda. Bueno, ¿por qué la gente se va desilusionando? Claro. La agenda de probidad, se habló incluso, uno ya se olvida, de que estuviera aprobada para el 21 de mayo. Y resulta que no solamente no se han ido aprobando más que un par de proyectos, sino que se ha ido adormeciendo esa agenda. Yo creo que para los partidos en general aparecen como adormecidos frente a la crisis de credibilidad que tiene la política, y como diciendo, mira, aguantemos un poco más, ya van a venir las elecciones, ya van a venir, y quizás lo que pueden cosechar sea una abstención que golpee duramente la legitimidad del sistema.
Gonzalo, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti.